El capitán Jake Morrison se encontraba en la gran ventana de su nave, observando el oscuro espacio que los rodeaba. Las estrellas llenaban la vista como pequeños diamantes sobre tela negra. Su nave, la Omeward, llevaba 6 meses volando buscando algo que quizá ya no existiera. «Capitán, nos acercamos al sistema Kepler», dijo la teniente Amy Rodríguez desde su asiento en el panel de control. Su voz sonaba cansada pero emocionada. Llevaban tanto tiempo buscando colonias humanas que encontrar algo sería una buena noticia. Jake se acercó a la pantalla principal, donde luces verdes y azules mostraban la disposición del sistema estelar que tenían delante. Según los registros antiguos de la Tierra, los humanos habían construido una colonia aquí hace más de 4000 años. En aquel entonces, naves coloniales partieron de la Tierra rumbo a estrellas lejanas transportando personas que querían comenzar una nueva vida en nuevos mundos. ¿Qué muestran los sensores?, Jake le preguntó a Amy. Presionó algunos botones y aparecieron números en su pantalla. Definitivamente hay un planeta en el lugar correcto. Capitán, estoy captando señales de ciudades y carreteras ahí abajo. Alguien construyó algo grande. Jake sintió que su corazón latía más rápido después de meses de encontrar espacio vacío y mundos muertos. Puede que finalmente hayan encontrado lo que buscaban. ¿Hay señales de radio? ¿Intentan hablar con nosotros? Esa es la parte extraña, dijo Amy frunciendo el ceño mirando su pantalla. No recibo ninguna señal. Ni radio, ni televisión, ni comunicaciones de ningún tipo. Es como si todo el planeta se hubiera quedado en silencio. Dr. Ryan Phillips. El oficial científico de la nave levantó la vista de sus instrumentos. Las plataformas orbitales siguen ahí, pero no están encendidas. Algo anda mal ahí abajo. Jake miró fijamente el planeta en la pantalla. Se veía hermoso desde el espacio, con océanos azules y masas de tierra verdes como la Tierra. Pero si Amy tenía razón, algo les había sucedido a los habitantes de allí. «Acerquénnos», ordenó. «Pero mantengan los escudos listos». A medida que el avión de regreso avanzaba hacia el planeta, se aclararon más detalles. Las ciudades de abajo eran definitivamente construidas por humanos, pero muchas parecían dañadas. Salía humo de varios lugares y algunas áreas que deberían haber estado iluminadas estaban completamente a oscuras. El capitán llamó a Tony Martínez desde la estación de comunicaciones. Intento enviarles un mensaje en todas las frecuencias de la antigua colonia. Hasta ahora no hay respuesta. Jake estaba a punto de responder cuando Amy se incorporó de repente en su silla. «Capitán, tenemos compañía. Grandes naves llegan desde la parte exterior del sistema». La pantalla principal cambió para mostrar 5 grandes naves que se dirigían hacia ellos. No se parecían a nada que Jake hubiera visto antes, con cascos de metal liso que parecían fluir como el agua. Luces extrañas pulsaban a lo largo de sus costados en patrones que dolían al mirarlas. «Esas no son naves humanas». El Dr. Philip dijo en voz baja, «No es broma». Jake respondió, «Amy, ¿puedes decirme qué tan grandes son?» Cada una es aproximadamente el doble del tamaño de nuestra nave y están armadas, muy armadas. Leo armas de energía que probablemente podrían cortarnos por la mitad. Jake sintió un escalofrío en el estómago. Estas naves alienígenas se dirigían directamente hacia ellos y no parecían amigables. Peor aún, también se dirigían hacia el planeta donde colonos humanos podrían aún vivir en la superficie. Peter Walsh se agazapó en el búnker subterráneo que había sido su hogar durante los últimos 3 años. Las paredes de concreto eran gruesas, pero aún podía oír las explosiones desde arriba. Las naves del dominio habían estado bombardeando la ciudad otra vez. ¿Cuánta gente nos queda?, le preguntó a Kate Sullivan, quien revisaba las listas de suministros. «Unos 200 en este búnker», respondió ella. «Quizás 50.000 en total, en todos los refugios subterráneos. Eso es todo lo que queda de New Haven». Peter cerró los ojos e intentó no pensar en cómo era New Haven. 2 millones de personas vivían en las brillantes ciudades sobre la Tierra. Los niños jugaban en parques. Las familias trabajaban en oficinas y fábricas, y todos creían estar a salvo en su nuevo mundo. Eso era antes de que el dominio los encontrara. Los extraterrestres habían llegado hacía 5 años. Con sus naves ondulantes y sus voces frías, decían que los humanos eran una enfermedad que debía ser eliminada de la galaxia. No avisaron ni se rindieron. Simplemente empezaron a matar. «Señor», llamó Ben Foster desde la radio. «Escucho algo raro en la frecuencia de emergencia». Peter se apresuró hacia donde Ben estaba ajustando la vieja radio.
La estática llenaba el aire, pero por debajo se oía una voz que hablaba un inglés claro. Soy el capitán Jake Morrison, de la Armada de la Confederación Terrestre. Hemos venido para traerte a casa. Peter miró la radio como si le hubieran crecido alas. Es imposible, susurró. Kate parecía igual de sorprendida. La Tierra dejó de comunicarse con las colonias hace 4000 años. Todos lo saben. Quizás todos estaban equivocados, dijo Ben. Aún escuchando la transmisión sobre la superficie, las naves del dominio habían encontrado al recién llegado. Jake observó cómo rayos de energía salían de las naves alienígenas lo suficientemente brillantes como para iluminar la oscuridad del espacio. Los rayos se dirigían directamente a su nave. Levantó los escudos. Le ordenó a Amy que nos pusiéramos en movimiento. Las armas alienígenas atacaron el camino a casa. La tremenda fuerza de Jake esperaba sentir la nave destrozándose a su alrededor, pero en cambio, la energía pareció rebotar como la lluvia al golpear una ventana. Los escudos se mantenían a toda potencia. Amy informó con sorpresa. Lo que sea que nos estén disparando, no está llegando. Jake sonrió por primera vez en semanas. La Tierra había pasado 4000 años sola y no habían perdido el tiempo. Devuelvan el fuego, dijo. Las armas de Omeward eran diferentes de las armas alienígenas que fluían. En lugar de rayos de energía, disparaban algo que parecía pequeñas estrellas. Los proyectiles se movían tan lentamente que Jake podía verlos viajar por el espacio, pero cuando impactaron en la primera nave del dominio, el resultado fue espectacular. La nave alienígena simplemente desapareció, no destruida, no estalló en pedazos, simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Las naves restantes del dominio dejaron de disparar y comenzaron a retroceder, pero Jake aún no había terminado con ellas. Envía un mensaje en todas las frecuencias, le dijo a Tony. Dile a todos allá abajo que la Tierra ha regresado y estamos aquí para ayudar. En el búnker de abajo, Peter Walsh escuchaba las palabras imposibles que llegaban por la radio y sintió algo que no había sentido en años. La almirante Lisa Carter se encontraba en la sala de reuniones principal de la nave terrestre New Horizon, observando el mapa estelar más grande que jamás había visto. Puntos rojos marcaban colonias humanas a lo largo de 50 años luz de espacio. Algunos puntos eran brillantes, lo que significaba que las colonias seguían vivas. Muchos otros estaban tenues o completamente oscuros. ¿De cuántos mundos estamos hablando?, le preguntó al doctor Ryan Phillips, quien trabajaba en una computadora cercana. Hemos encontrado rastros de 193 asentamientos humanos. Ryan respondió, algunos son grandes colonias con millones de personas. Otros son solo pequeñas estaciones mineras o puestos de investigación. El problema es que la mayoría están bajo ataque. Lisa se acercó al mapa. Cada punto rojo representaba miles o millones de vidas humanas. Personas que habían estado aisladas de la Tierra durante 4000 años, luchando solas contra enemigos que no podían derrotar. ¿Qué hay de los alienígenas que los atacan? ¿Qué sabemos sobre este dominio? Ryan presionó un botón y el mapa cambió para mostrar territorio alienígena. Áreas azules extendidas por la galaxia como una enfermedad. Controlan más de 2000 sistemas estelares. Su tecnología es avanzada, pero no tan avanzada como la nuestra. El verdadero problema es su número. Por cada nave humana que pueden enviar, 100. El comandante Alex Turner entró en la habitación con una pila de informes. Su uniforme estaba arrugado y parecía que no había dormido en días. Almirante, estamos recibiendo más mensajes de las colonias. Las noticias no son buenas. Dime. Lisa dijo que Alex extendió los informes sobre la mesa. Prairies envió un mensaje. Ayer, tropas terrestres del dominio están desembarcando. El mundo agrícola de Green Valley quedó en silencio hace 3 días y la estación minera de Iron Ridge solicita una evacuación inmediata. Lisa sintió un gran peso en el pecho. Tantos mundos, tanta gente en peligro, y la flota terrestre aún era pequeña en comparación con lo que enfrentaban. ¿Hay algo más? Alex continuó. Las colonias nos tienen miedo. ¿Qué quiere decir? Han estado solos durante 4000 años. Almirante. Algunos creen que la Tierra los abandonó a propósito. Otros piensan que podríamos ser trucos del dominio. Intentando engañarlos. Algunas colonias ni siquiera responden a nuestros mensajes sobre el mundo agrícola de Prairie Sen. Kate Sullivan estaba de pie en su campo de trigo observando el cielo oscuro. Formas se movían entre las nubes, haciéndose más grandes a medida que se acercaban. Dominio.
Naves de desembarco que transportaban soldados que quemarían sus cultivos y matarían a sus vecinos. Kate había vivido en Prairies en toda su vida. Su tatarabuela. Su abuela había sido una de las colonizadoras originales cuando las naves llegaron de la Tierra. Durante generaciones, su familia había cultivado, criado hijos y vivido una buena vida en este mundo. Ahora, todo podría terminar hoy. Su radio crepitó con una voz que no reconoció. Soy el comandante Alex Turner de la Flota de Defensa de la Tierra. Prairies End. Por favor, responda. Kate cogió la radio, pero no respondió de inmediato. Todos conocían las historias sobre la Tierra, como el mundo natal había dejado de comunicarse con las colonias sin explicación alguna. Como las habían dejado solas para enfrentar cualquier peligro que la galaxia pudiera deparar. Prairies End. Sabemos que están bajo ataque. Estamos aquí para ayudar. Kate finalmente presionó el botón de hablar. Soy Kate Sullivan, coordinadora de defensa de la colonia. Si de verdad eres de la Tierra, ¿dónde has estado durante 4000 años preparándote para esta guerra? Llegó la respuesta. Nunca nos olvidamos de ti. Antes de que Kate pudiera responder, las naves del primer dominio aterrizaron en su campo de trigo. Soldados con armadura plateada salieron portando armas que brillaban con una energía peligrosa. Kate corrió hacia los búnkeres subterráneos donde los colonos se escondían, pero mientras corría, vio algo que la hizo detenerse y mirar fijamente. Nuevas naves caían del cielo, pero no eran naves del dominio, eran naves humanas, más grandes y poderosas que cualquier cosa que las colonias hubieran construido jamás. Las naves de la Tierra no aterrizaron, sino que flotaron sobre el campo de trigo y comenzaron a disparar contra el dominio. Soldados iónicos, pero sus armas no se parecían a nada que Kate hubiera visto jamás. En lugar de balas o rayos de energía, parecían disparar luz pura que hizo que los soldados alienígenas simplemente desaparecieran en órbita alrededor de Prairies End. La almirante Lisa Carter observaba la batalla a través de los sensores de su nave. ¿Cómo está nuestra gente ahí abajo?, informaron las fuerzas terrestres del dominio en retirada. La teniente Amy Rodríguez, pero almirante, también recibimos informes de otros mundos. Los alienígenas están atacando por todas partes. Lisa asintió de inmediato. Ya lo esperaba. El dominio sabía que la Tierra había regresado y que intentaban destruir tantas colonias humanas como fuera posible antes de que las fuerzas terrestres pudieran salvarlas. Envíen un mensaje a todas las naves terrestres, ordenó. Divídanse en grupos operativos y diríjanse a las colonias bajo ataque inmediato. Vamos a salvar todos los mundos humanos que podamos. En la estación de investigación Aurora, el científico Ben Foster trabajaba hasta tarde en su laboratorio cuando su computadora empezó a pitar. Había estado estudiando los códigos genéticos de las plantas que los colonos originales habían traído de la Tierra buscando cualquier cosa que pudiera ayudarles a obtener mejores cosechas. Pero lo que encontró fue mucho más importante que mejores cultivos ocultos. En el ADN del trigo, el maíz y la soja había patrones que no pertenecían, patrones que parecían código informático. Ben trabajó toda la noche traduciendo la información oculta. Cuando finalmente entendió lo que estaba viendo, corrió a las comunicaciones. Envió un mensaje de emergencia al almirante Carter. «Almirante, necesita ver esto», dijo cuando ella respondió. Los colonos originales no solo trajeron semillas de la Tierra, trajeron algo más, algo oculto. ¿Qué tipo de algo? Coordenadas y códigos de activación. Almirante, creo que la Tierra escondió armas y sistemas de defensa por todo el espacio humano antes del Gran Silencio, y creo que sé cómo activarlos. Lisa miró el mensaje durante un largo rato. Si Ben tenía razón, entonces los 4000 años de silencio de la Tierra no habían sido abandono, sino preparación. «Envíame todo lo que hayas encontrado», le dijo. «Es hora de que nuestros niños perdidos aprendan la verdad sobre por qué la Tierra realmente se quedó en silencio por todo el espacio humano». La noticia comenzó a correrse. La Tierra no los había olvidado. La Tierra sí. Se habían estado preparando para este día, esta guerra, este momento en el que la humanidad tendría que unirse contra un enemigo que quería destruirlos a todos. La galaxia estaba a punto de descubrir lo que 4000 años de preparación humana podían lograr. El mundo minero de Iron Ridge se convirtió en el lugar más concurrido del espacio humano casi de la noche a la mañana. El comandante Alex Turner observó cómo enormes naves terrestres aterrizaban en los campos de asteroides. Sus cascos metálicos eran más grandes que la mayoría de las ciudades coloniales. No eran naves de guerra, sino naves factoría diseñadas para construir lo que la humanidad necesitara para la guerra que se avecinaba. «¿Cuántas personas trasladaremos hoy?»,
preguntó Alex a su asistente Sam Brooks. 15000 de las estaciones mineras exteriores, respondió Sam, consultando su tableta. El dominio está atacando primero todos los asentamientos pequeños. Quieren cortar nuestras líneas de suministro antes de que podamos organizarnos. Alex asintió y caminó hacia la plataforma de aterrizaje donde llegaba otro grupo de colonos. Estas personas parecían cansadas y asustadas. Habían perdido sus hogares y no sabían si los volverían a ver, pero estaban vivos y eso era lo que importaba. Una joven tiró de la mano de Alex. Uniforme. No debía de tener más de 8 años, con la cara sucia y la ropa rota. ¿De verdad eres de la Tierra?, preguntó. Sí, lo soy, respondió Alex, arrodillándose a su altura. Mi abuelo dice que la Tierra es solo un cuento. Dice que ya no es real. Alex sonrió con tristeza. Tu abuelo se equivocó. La Tierra es muy real y volvimos para ayudar. Los ojos de la niña se abrieron de par en par. Es la Tierra. Bonita como dicen los libros antiguos, incluso más bonita, le dijo Alex. Y cuando esta guerra termine, tal vez puedas visitarla y verlo por ti misma en la Tierra. La presidenta María González se presentó ante el Consejo Global en la Gran Cámara bajo el Océano Pacífico. La sala estaba llena de representantes de todas las naciones y ciudades del planeta. Afuera, el océano azul de la Tierra se extendía hasta el horizonte. Mis queridos seres humanos, comenzó María, durante 4000 años nos hemos preparado para este día. Vimos a nuestros hijos extenderse por la galaxia y sabíamos que algún día se enfrentarían a una amenaza demasiado grande para que la pudieran manejar solos. La cámara estaba en completo silencio. Todos sabían que este momento llegaría. Finalmente, nos retiramos del contacto galáctico, no porque quisiéramos abandonar nuestras colonias, sino porque necesitábamos tiempo para prepararnos, tiempo para avanzar en nuestra tecnología, tiempo para planificar nuestra estrategia y tiempo para construir las herramientas necesarias para proteger a toda la humanidad. María presionó un botón y la pared detrás de ella mostró imágenes de bases militares secretas de la Tierra, fábricas subterráneas, naves espaciales ocultas tras lunas y centros de investigación que habían estado funcionando durante miles de años. El dominio cree estar luchando contra colonias humanas dispersas con armas primitivas. Están a punto de descubrir lo equivocados que están. De vuelta en Iron-Ri, el primer ejercicio de entrenamiento conjunto. La relación entre las fuerzas terrestres y las milicias coloniales no iba bien. El coronel Danny Wright observaba cómo los combatientes coloniales intentaban usar armas terrestres y fracasaban por completo. Estas armas son demasiado complicadas, se quejó Nina Walsh, una combatiente de New Haven. Nuestras armas son simples, apuntar y disparar, tienen 50 configuraciones diferentes. Denny suspiró. La brecha tecnológica entre la Tierra y las colonias era enorme. La Tierra había pasado 4000 años avanzando mientras las colonias se habían centrado en la supervivencia. Nina, estas armas pueden atravesar la armadura del dominio. Tus viejas armas ni siquiera pueden rascarla. Entonces, enséñanos a usarlas correctamente. No. Contraataca. Llevamos años luchando contra el dominio. Sabemos cómo piensan y cómo se mueven. Tienen mejores armas, pero nosotros tenemos experiencia. Danny se dio cuenta de que tenía razón. La Tierra tenía tecnología superior, pero los colonos tenían algo igual de valioso. Habían luchado contra el dominio y sobrevivido. De acuerdo. Dijo, nuevo plan. Tú nos enseñas las tácticas del dominio y nosotros te enseñaremos sobre nuestras armas. Aprenderemos unos de otros. El avance se produjo. 3 semanas después, durante la batalla de Epsilon Eridani, la comandante Nina Walsh, ahora al mando de un caza terrestre equipado con sensores de diseño colonial, lideró una flota combinada contra una fuerza de ataque del dominio. La batalla empezó mal. El dominio tenía el doble de naves y conocía el sistema mejor que los humanos, pero Nena había pasado años aprendiendo cómo pensaban los comandantes del dominio. Siempre atacan con el mismo patrón, les dijo a los demás pilotos por radio. 3 oleadas con las naves más grandes en el medio. Si logramos impactar a la nave de mando en la segunda oleada, todo el ataque se desmorona. ¿Cómo saben cuál es la nave de mando?, preguntó el capitán Jake Morrison, quien lideraba el escuadrón terrestre. Observen su formación. La nave de mando siempre permanece exactamente en el centro, protegida por las demás, y nunca dispara hasta que la batalla está casi terminada. Jake miró su escáner y vio que Na tenía razón. Una nave del dominio se mantenía atrás mientras las demás atacaban. Todas las naves terrestres apuntan a la nave del centro.
Los cazas coloniales mantienen ocupadas a las escoltas. La batalla duró solo 20 minutos. Minutos después de que la nave de mando del dominio explotó, las demás naves alienígenas se retiraron de inmediato. Por primera vez en un siglo, las fuerzas humanas no solo habían sobrevivido a un ataque del dominio, sino que habían ganado por completo. La noticia de la victoria se extendió por el espacio humano más rápido de lo que cualquier nave podría viajar en mundos que se habían escondido del dominio durante generaciones. La gente salió de sus búnkeres y miró las estrellas con esperanza, pero la victoria también llegó al espacio del dominio en los fríos pasillos de su mundo natal. Los comandantes alienígenas estudiaron los informes de batalla y se dieron cuenta de que se enfrentaban a un nuevo tipo de enemigo. Los humanos han regresado, dijo el líder de guerra del dominio a su consejo. No son los colonos débiles que hemos estado cazando, sino los del mundo original. Tienen armas que no entendemos y tácticas que nunca hemos visto. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó su segundo al mando. El líder de guerra guardó silencio un largo momento, luego se levantó y caminó hacia la gran ventana que mostraba su flota, que orbitaba sobre miles de naves que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Comience la cosecha final, dijo. Si no podemos conquistar a los humanos, lentamente. Los destruiremos a todos a la vez. Daremos órdenes a todas las flotas del dominio. Matar a todos los humanos de la galaxia antes de que puedan unirse contra nosotros. De vuelta en Iron Ridge, la almirante Lisa Carter recibió las comunicaciones interceptadas del dominio y sintió que se le helaba la sangre. Los alienígenas no solo se retiraban, sino que se preparaban para una guerra total. ¿Cuánto tiempo tenemos?, le preguntó al Dr. Ryan Phillips. Basándose en los movimientos de sus naves, quizás 6 meses antes de que lancen un ataque coordinado contra todos los mundos humanos. De inmediato, Lisa observó las concurridas plataformas mineras donde las naves terrestres construían armas y los voluntarios coloniales aprendían a usarlas. Humanos de docenas de mundos trabajaban juntos, compartiendo conocimientos y recursos. Entonces, más vale que esos 6 meses cuenten. Dijo que es hora de mostrarle a la galaxia lo que la humanidad puede hacer cuando nos mantenemos unidos. Habían pasado 2 años desde que la Tierra regresó para encontrar a sus hijos perdidos. El coronel Danny Wright estaba de pie en el puente de su nave de asalto, observando cómo el planeta Cadena se agrandaba en la pantalla. Este mundo era diferente de los otros que habían liberado. Este era un mundo esclavista. ¿Cuántos humanos hay ahí abajo, Danny?, le preguntó a su oficial de comunicaciones. Nuestros espías dicen que unos 3 millones. El teniente Tony Martínez respondió, personas tomadas de colonias conquistadas durante los últimos 50 años. El dominio las ha estado utilizando como trabajadores en sus fábricas y minas. Danny sintió que la ira ardía en su pecho. 3 millones de humanos robados de sus hogares y obligados a trabajar para los extraterrestres, que habían destruido sus mundos. Hoy, eso acabaría con todas las naves. Prepárense para aterrizar. Recuerden que ya no solo luchamos por territorio. Luchamos para traer a nuestra gente a casa. La batalla por las cadenas duró 3 días. El dominio había construido sus fábricas en valles profundos rodeados de armas, plataformas y torres de vigilancia, pero la nueva tecnología de sigilo de la Tierra permitió que las naves humanas aparecieran en cualquier lugar sin previo aviso. Al segundo día, Danny dirigió a un equipo al campamento de esclavos más grande. Lo que encontró allí lo acompañaría para siempre. Humanos viviendo en cajas de metal apenas lo suficientemente grandes como para acostarse. Niños que nunca habían visto la luz del sol. Familias destrozadas y dispersas en diferentes lugares de trabajo. Pero lo peor fue el miedo en sus ojos al ver soldados humanos. Por favor, no nos hagan daño, susurró un anciano que no pesaría más de 40 kilogramos. Hemos sido buenos trabajadores, no hemos causado ningún problema. Danny se arrodilló junto al hombre y le tomó la mano con suavidad. No estamos aquí para hacerte daño, estamos aquí para llevarte a casa. Soy el coronel Danny Wright de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Hemos venido a liberarte. El anciano lo miró fijamente durante un largo momento, luego las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. La Tierra, regresó. Danny confirmó, nunca más te dejaremos solo. Mientras Danny liberaba mundos esclavos, la almirante Lisa Carter libraba una guerra diferente en el espacio profundo. Su flota llevaba meses atacando las líneas de suministro y los centros de mando del dominio, usando tácticas de ataque relámpago que los alienígenas no podían contrarrestar. Admiro, hemos interceptado otro mensaje del dominio, informó el capitán Jake Morrison desde su nave cercana.
Nos llaman naves fantasma porque seguimos apareciendo y desapareciendo. Lisa sonrió. La tecnología de sigilo de la Tierra funcionaba mejor de lo que esperaban. Las naves humanas podían esconderse en el espacio normal, atacar a las flotas enemigas y desaparecer antes de que el dominio pudiera responder. ¿Cuál es nuestro próximo objetivo? Ella preguntó. Inteligencia dice que hay un importante depósito de combustible del dominio en el sistema Vega. Si lo destruimos, toda su flota del norte quedará varada. Entonces, ahí es donde iremos. Todas las naves se preparan para saltar. Pero la guerra ya no se trataba solo de humanos. El embajador Tony Martínez había pasado meses contactando con otras especies alienígenas que el dominio había conquistado en una reunión secreta en la base de asteroides llamada Haven. Representantes de una docena de razas diferentes se reunieron para planear su rebelión. Los alteranos, con aspecto de pájaro, han sido esclavos durante 300 años. Tony le explicó al almirante Carter por un canal seguro. Los seres de cristal de Riel han sido utilizados como computadoras vivientes durante incluso más tiempo. Todos quieren luchar, pero necesitan armas y entrenamiento. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Lisa. La almirante dijo, esta gente ha sufrido bajo el dominio más tiempo que nuestras colonias. Odian a sus opresores tanto como nosotros, tal vez más. Lisa tomó la decisión de darles lo que necesiten. La Tierra no regresó solo para salvar a los humanos, regresamos para liberar a todos. Llegó el punto de inflexión de la guerra. En la batalla de Nexus Prime, la capital regional del dominio, la comandante Ellen Ross lideró la flota humana más grande jamás reunida, apoyada por naves de 6 especies alienígenas diferentes. La batalla fue diferente a todo lo que la galaxia había visto. Naves terrestres entraban y salían del espacio normal, atacando desde ángulos imposibles. Cazas coloniales, ahora equipados con la mejor tecnología humana, volaron junto a naves alienígenas de todas las formas y tamaños. Y en el centro de todo, la enorme fortaleza del dominio que había controlado esta parte de la galaxia durante 1000 años. Todas las naves, este es el comandante Ross hoy. No solo ganamos una batalla hoy. Destruimos el poder del dominio en todo este sector. Les mostramos qué sucede cuando las personas libres luchan juntas. La fortaleza era enorme, más grande que la mayoría de las lunas, estaba equipada con armas que podían destruir flotas enteras, pero había sido construida para combatir enemigos que atacaban directamente. No estaba diseñada para manejar las armas dimensionales de la Tierra ni el asalto coordinado de una docena de especies diferentes trabajando juntas. Cuando la fortaleza finalmente explotó, la luz se pudo ver desde 50 sistemas estelares de distancia y con ella murió el control del dominio sobre cientos de mundos. Pero la victoria tuvo un precio terrible, mientras las fuerzas humanas y alienígenas celebraban su mayor triunfo. Las comunicaciones interceptadas del dominio revelaron el plan final del enemigo. Dr. Ryan Phillips decodificó los mensajes en su laboratorio a bordo del New Horizon. Lo que encontró le hizo temblar las manos mientras llamaba al almirante Carter. Almirante, necesita escuchar esto inmediatamente. El dominio no planea retirarse. Planean activar algo llamado el protocolo final. ¿Cuál es el protocolo final? Asesinos de planetas. Almirante. Armas ocultas por todo su territorio que pueden destruir mundos enteros si no pueden mantener su imperio. Planean asegurarse de que nadie más pueda poseerlo. Lisa sintió que la sangre se le escapaba de la cara. ¿De cuántos mundos estamos hablando según estas comunicaciones? Más de 2000 planetas habitados. Miles de millones de vidas. Almirante, tanto humanos como alienígenas. Lisa miró fijamente las estrellas y se dio cuenta de que la guerra acababa de entrar en su fase más peligrosa. Habían ganado batallas y liberado mundos, pero ahora se enfrentaban a un enemigo dispuesto a cometer un genocidio a una escala que la galaxia jamás había visto. Visto. Envía un mensaje al comando de la Tierra. Ella ordenó decirles que necesitamos todo. Todas las naves, todas las armas. En cada pieza de tecnología que hemos estado manteniendo en reserva, el dominio planea matar a todos. En lugar de rendirnos, ¿qué pasa con las colonias y nuestros aliados alienígenas? Díganles también que todos deben saber. A lo que nos enfrentamos ya no se trata solo de ganar, sino de salvar a todo ser vivo en la galaxia. A medida que el mensaje se difundía por el espacio humano y más allá de la escala de la batalla venidera, la Tierra tendría que revelar tecnologías que habían mantenido en secreto durante miles de años. Las colonias tendrían que luchar con más ahínco que nunca y sus aliados alienígenas tendrían que confiar en que la humanidad podría salvarlos. La guerra final por la galaxia estaba a punto de comenzar.
La almirante Lisa Carter se encontraba en el centro de mando de la nave más grande que la humanidad jamás había construido. La Victoria Terran se extendía por 16 kilómetros de frente a espalda, cargando armas que podrían remodelar sistemas estelares enteros. Volaba con las flotas combinadas de la Tierra, las colonias y 6 especies alienígenas diferentes. Todas las naves, repórtense, almirante, dijo el capitán Jake Morrison desde su puesto en la estación de comunicaciones. Tenemos más de 3000 naves en flota. Lisa asintió y miró el mapa estelar que mostraba su destino. El mundo natal del dominio se extendía frente a ellos. Protegido por la flota enemiga más grande jamás reunida, pero aún más importante, era el centro de control de las armas destructoras de planetas esparcidas por el espacio del dominio. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que activen el protocolo final?, le preguntó al Dr. Ryan Phillips. Nuestros espías dicen que quizás 6 horas después de que ataquemos su mundo natal, una vez que se den cuenta de que no pueden ganar, intentarán destruirlo todo en lugar de rendirse. Lisa se giró para dirigirse a toda la flota. Por el sistema de comunicación, a todas las naves, aquí la almirante Carter. Hoy terminamos una guerra que ha durado demasiado tiempo. Hoy salvamos no solo a nuestra propia gente, sino a todos los seres vivos en esta parte de la galaxia. La Tierra les ha dado las mejores armas que sabemos construir. Ahora, usémoslas. La batalla comenzó cuando la flota humana abandonó el hiperespacio justo en medio del sistema natal del dominio. Las naves enemigas los rodearon instantáneamente, superando en número a la alianza humana 3-1. Pero la Tierra había reservado su tecnología más avanzada para este momento. La comandante Ellen Ross pilotó. Su caza, mediante maniobras imposibles del mismísimo espacio, parecía doblarse alrededor de su nave. Los motores dimensionales de la Tierra permitían a los cazas existir en múltiples lugares a la vez, atacando desde ángulos que no deberían haber sido posibles. «¡Esto es increíble!», gritó Nena Walsh por la radio mientras su escuadrón colonial seguía a Ellen a través de un pliegue dimensional. «Es como volar a través de un sueño». Pero el dominio contraatacó con furia desesperada. Sus naves explotaron en destellos brillantes al chocar contra naves humanas en su nave de mando. El líder de guerra del dominio observó la destrucción de su flota y activó el protocolo final. «Si no podemos gobernar la galaxia, nadie podrá», dijo mientras presionaba el botón de activación. A través de 2000 sistemas estelares, las armas asesinas comenzaron a activarse en mundos donde vivían miles de millones de seres conscientes. Enormes máquinas ocultas en las profundidades del subsuelo comenzaron su terrible labor, pero la Tierra se había estado preparando para este momento más tiempo del que nadie imaginaba. Almirante Carter sonrió sombríamente al ver señales de advertencia aparecer en sus pantallas. Dottore Phillips, activa el jardín. Protocolo del jardín. Protocolo activado. Almirante. En toda la galaxia, en cada mundo donde aterrizaron las naves coloniales originales de la Tierra, máquinas antiguas ocultas en el ADN de las plantas terrestres cobraron vida repentinamente. Las semillas que los colonos habían traído para cultivar alimentos contenían algo mucho más importante que el material genético para los cultivos. Contenían el sistema defensivo definitivo de la Tierra. En el mundo esclavista de las cadenas, que Dan Nirait había liberado meses antes, los liberados observaron con asombro cómo sus campos de trigo comenzaban a brillar con una suave luz azul. La luz se extendía de planta en planta, haciéndose cada vez más brillante, hasta que alcanzó al destructor de planetas del dominio, oculto bajo la superficie. El arma alienígena diseñada para romper el núcleo del planeta. De repente, su energía era absorbida y redirigida por miles de millones de diminutas máquinas biológicas. En lugar de destruir el mundo, su poder se convirtió en un escudo protector que lo rodeaba por completo. Lo mismo ocurrió en 2000 mundos de la galaxia. En cada lugar donde crecían cultivos terrestres, en cada mundo donde los agricultores coloniales habían plantado semillas de sus hogares, la tecnología que el dominio no podía comprender ni combatir le resultó imposible, susurró el líder de guerra del dominio mientras los informes inundaban. Desde todo su imperio, no solo los destructores de planetas estaban fallando, sino que la energía que liberaban se estaba utilizando para crear barreras protectoras alrededor de los mismos mundos que debían destruir. La voz del almirante Carter le llegó por el sistema de comunicación hace 4000 años. Cuando la humanidad alcanzó por primera vez las estrellas, sabíamos que este día llegaría, sabíamos que algún día nuestros hijos se enfrentarían a un enemigo demasiado poderoso para que lo derrotaran solos, así que nos preparamos para ello. El puente de la victoria terrestre. Jake Morrison coordinaba el asalto final al centro de mando del dominio. Las armas más poderosas de la Tierra dispararon contra el planeta enemigo, pero no fueron diseñadas para destruirlo, sino para sanarlo.
Apuntaron a los campamentos de esclavos y las fábricas de armas. Jake ordenó usar los rayos de reconstrucción para convertirlos en parques y escuelas. El líder de guerra del dominio observó a través de las ventanas de su fortaleza cómo su mundo se transformaba. Ante sus ojos, las bases militares se convirtieron en hospitales, las fábricas de armas en bibliotecas, los campamentos de esclavos en parques infantiles donde niños de una docena de especies diferentes podían jugar. Ríndanse juntos. La voz del almirante Carter dijo por el sistema de comunicación: su imperio está acabado, pero su gente no tiene por qué morir. No vinimos aquí a conquistar, vinimos aquí a liberar a todos. El líder de guerra miró a su equipo de mando y luego a las pantallas que mostraban sus flotas derrotadas. Finalmente, presionó el botón de rendición. Este es el líder de la guerra del dominio. Nos rendimos incondicionalmente. 6 meses después, Peter Walsh se encontraba en la ciudad reconstruida de New Haven, observando a sus nietos jugar en un parque donde niños humanos y alienígenas aprendieron juntos. El cielo estaba lleno de naves de una docena de mundos diferentes, todos trabajando juntos para construir algo mejor que lo que había antes. Kate Sullivan se acercó a él con una tableta que mostraba informes de cultivos de toda la galaxia. La nueva alianza agrícola está funcionando mejor de lo que esperábamos, dijo. Mundos que han pasado hambre durante siglos están cultivando más comida de la que pueden comer. Peter sonrió y observó a un grupo de niños jugando con juguetes que parecían flotar en el aire. Tecnología terrestre compartida libremente con todos. Mi bisabuela solía contar historias sobre la Tierra. Decía que era el mundo más hermoso de la galaxia. ¿Qué piensas ahora?, preguntó Kate. Peter miró a su alrededor a los grupos mixtos de humanos y alienígenas trabajando juntos para construir un futuro que habría sido imposible. Bajo el dominio, creo que se equivocó. Este es el mundo más hermoso de la galaxia. Todos ellos lo son ahora que son libres en el gran salón de asambleas de la Tierra. La presidenta María González se dirigió a los representantes de todos los mundos del espacio humano y más allá. La cámara que una vez estuvo oculta bajo el océano ahora estaba abierta al cielo, dando la bienvenida a visitantes de toda la galaxia. Hace 4000 años, la humanidad hizo una promesa. Dijo: prometimos que no importa cuán lejos viajáramos ni cuánto tiempo estuviéramos separados, nunca abandonaríamos a nuestros hijos. Hoy cumplimos esa promesa. Los aplausos que siguieron se escucharon en todo el mundo. Fuera de la atmósfera terrestre, la almirante Lisa Carter se encontraba en la plataforma de observación del Nuevo Horizonte, mirando hacia abajo al mundo azul y verde que había sido el hogar de la humanidad durante millones de años. Cerca, naves de cientos de especies diferentes esperaban para llevar a sus pasajeros a casa, a mundos que finalmente eran libres. El capitán Jake Morrison se unió a ella en la ventana. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Almirante, la guerra ha terminado. Lisa sonrió y señaló las estrellas. Ahora hacemos lo que los humanos siempre han hecho mejor. Jake, exploramos, construimos. Ayudamos a los demás y nos aseguramos de que nadie en esta galaxia tenga que enfrentarse a lo que nuestra gente enfrentó sola. La era del dominio había terminado. La era de la Alianza Galáctica había comenzado y, en esencia, manteniendo la promesa que habían hecho 4000 años antes, estaban los hijos de la Tierra que nunca olvidaron que el hogar no era un lugar, sino una familia que siempre regresaría para apoyarse.